Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de William Washington Freeman, un influyente evangelista del movimiento de la lluvia tardía y del avivamiento de sanidad que surgió en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Su ascenso a la prominencia fue notablemente rápido, llenando un vacío dejado por otras figuras destacadas del momento, y su ministerio se caracterizó por campañas masivas y de sanidades sobrenaturales. Vida temprana. William Freeman nació el 9 de julio de 1915 en Missouri. Conocido como Willie durante su infancia, fue el segundo de 7 hijos. La familia experimentó una pobreza extrema, una circunstancia que el propio Freeman documentó en su autobiografía como una experiencia formativa profunda. Esta condición de privación económica vivida durante la Gran Depresión pudo haber sido un factor determinante en su ferviente dedicación al ministerio. Las experiencias tempranas de Freeman probablemente inculcaron una profunda dependencia de la fe y una poderosa motivación para encontrar un propósito más allá de las carencias materiales, lo que le hizo receptivo a los llamados espirituales y a las promesas de una gran obra de Dios. Su educación formal se limitó a la escuela secundaria, lo que era una característica común entre muchos evangelistas. Era un hombre de talla modesta, mirada profunda y espíritu quebrantado, que creció en medio de tiempos difíciles, lo que forjaría en él una profunda compasión por los enfermos y afligidos. Experiencias con Dios y visiones proféticas. La trayectoria espiritual de Freeman se cimentó en una serie de experiencias profundas y visiones que interpretó como comunicaciones divinas directas. Fue criado en una familia muy devota, donde se le enseñó a amar apasionadamente a Jesús. Desde una edad temprana, Freeman afirmó sentir la presencia del Señor y escuchar a Dios hablarle, lo que sentó las bases para su posterior fe de comunicación sobrenatural. Un evento crucial de su niñez ocurrió a los 8 años, cuando tuvo una visión de una bola de fuego que venía del cielo y escuchó al Señor hablarle desde el interior. Este encuentro sobrenatural temprano y dramático probablemente afianzó su convicción de un llamado divino singular. Otro momento definitorio fue la sanidad instantánea de su madre, quien estaba al borde de la muerte, después que la iglesia se uniera en oración por ella. Esta experiencia lo impactó profundamente, consolidando su creencia de que sería llamado a orar por sanidad el resto de su vida. Los primeros años de su ministerio fueron extremadamente difíciles, debido a la Gran Depresión, y luchó económicamente, trabajando como jornalero agrícola mientras evangelizaba. Durante este periodo experimentó crisis de salud personal significativa. En 1946 su esposa sufrió una crisis nerviosa mientras él estaba de viaje. Poco después, el propio Freeman experimentó problemas cardíacos y creyó que estaba muriendo. Después de 4 días de ayuno, afirmó que su corazón fue sanado. En enero de 1947 desarrolló cáncer en la pierna, lo que le causó un dolor intenso y sufrimiento y fiebre. A través de una oración intensa con su esposa, afirmó haber sido sanado de esta afección. Estas sanidades personales no solo sirvieron como poderoso testimonio de su fe, sino también como catalizadores directos para el inicio de su ministerio público de sanidad. La consecuencia de intensas luchas personales, seguida de una búsqueda desesperada de lo divino y una sanidad milagrosa, validó su fe y lo preparó para una vocación pública. El precio que Jesús le había mencionado en una visión anterior podría interpretarse como estas mismas pruebas, sugiriendo un patrón de preparación divina a través del sufrimiento. Uno de los días más significativos en su ministerio ocurrió en febrero de 1947. A las 11 de la noche, Freeman afirmó tener una visión de Jesús de pie sobre una nube, quien le mostró vastas congregaciones de personas enfermas. En la visión, oró por sanidad hasta el agotamiento. La gente se sanaba,
La escena luego cambió a grandes auditorios y a océanos de personas clamando por ayuda, lo que él interpretó como un llamado al ministerio internacional. La visión concluyó con un reloj que marcaba la medianoche y una gran águila de ojos oscuros que se llevaba a la gente en sus garras. Friedman interpretó esto como una señal del fin de la era y la inminente aparición del anticristo. 2 semanas después de esta visión de sanidad, experimentó otra visitación sobrenatural. Mientras estaba despierto, una luz brillante apareció y un ángel emergió y lo tocó y le otorgó el don de sanidad. El ángel le encargó que le advirtiera a la gente sobre el inminente regreso de Jesús, enfatizando que la gente estaba durmiendo y necesitaba ser despertada a la verdad. Aunque su esposa inicialmente dudó, ella también recibió una visitación angelical que confirmó la verdad de lo revelado. A Friedman, esta interpretación profética de su visión, que vinculaba su ministerio de sanidad con un mensaje escatológico urgente, dio forma al tono de su evangelismo. La urgencia de la inminente llegada de Jesús y la aparición del anticristo probablemente impulsó la intensidad de sus avivamientos y la percepción de que las conversiones y sanidades masivas eran señales de la lluvia tardía que preparaba el camino para el regreso de Cristo. Esta conexión también explica por qué su ministerio se asemejaban tanto al ministerio de William Branham, quien también afirmaba tener comisiones angelicales y ministerios proféticos para advertir sobre el fin de la era. El llamamiento de Friedman al ministerio no fue común ni superficial. Se describe como una visitación sobrenatural del Espíritu Santo que marcó su vida de manera irreversible. En una de esas noches de intensa oración y ayuno, Dios le habló con voz audible diciendo: te he escogido para llevar mi poder a los quebrantados y para que por tus manos sanen los enfermos, pero no toques mi gloria. Este llamado fue acompañado de una manifestación tangible del poder de Dios. Según testigos cercanos y su propio testimonio, cayó postrado por horas, bañado en lágrimas, temblando bajo la unción divina. Al levantarse, sabía que jamás volvería a ser el mismo. Este momento marcó el inicio de su ministerio. Fue lleno de una unción fresca, acompañada de dones espirituales, incluyendo palabras de conocimiento, profecía, fe sobrenatural y dones de sanidad. Ministerios públicos y campañas evangelísticas. William Friedman fue uno de los primeros evangelistas de sanidad en lanzarse a campañas nacionales después de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes que Oral Roberts y Alonzo Allen. Su ministerio tomó formas en campañas bajo carpas gigantes, auditorios y estadios. Su predicación era simple, bíblica, directa, pero cargada de convicción y unción. Las estructuras de su cruzada incluían predicación de salvación con llamados masivos al arrepentimiento, testimonios de personas sanadas, ministración por imposición de manos, adoración intensa, enseñanza sobre la fe y la sanidad divina. Friedman era conocido por su compasión profunda, su sensibilidad al Espíritu Santo y porque nunca buscó la fama. En un tiempo donde muchos querían figurar, él quería ocultarse detrás de la cruz. Ascenso meteórico en el avivamiento de sanidad. El reverendo William Friedman emergió como un evangelista clave del movimiento La Lluvia Tardía. Su ascenso a la fama fue casi instantáneo, impulsado en gran medida por la publicidad en la influyente publicación de Voz de Sanidad de William Branham en junio de 1948, cuando William Branham se vio obligado a retirarse de la gira de avivamiento debido a problemas de salud mental. Friedman fue seleccionado como su reemplazo obvio, de lo que subraya su creciente estatura y su percibida alineación con la figura principal del movimiento. Los ministerios de ambos hombres fueron descritos como réplicas casi exactas el uno del otro, compartiendo afirmaciones de comisiones angelicales y un ministerio profético y un mandato divino de advertir sobre el fin de la era.
La popularidad de Friedman creció rápidamente, llegando incluso a superar a Branham en los avivamientos. Dirigió avivamientos con una asistencia de hasta 300,000 personas, lo que demuestra la inmensa escalada de su alcance e influencia. Para 1952, el ministerio de Friedman comenzó a eclipsar al de Branham y Gordon Lisa, una figura central en el avivamiento. La voz de sanidad favoreció a Friedman en los avivamientos. Este cambio en el liderazgo y la preferencia dentro del movimiento de avivamiento de sanidad es notable, indicando la capacidad de Friedman para capturar y mantener la atención de las masas. Un evento destacado de su ministerio fue un bautismo masivo que llevó a cabo en julio de 1950 en el lago Michigan, donde 200 hombres, mujeres y niños fueron bautizados mientras 5,000 personas observaban la ceremonia. Friedman afirmó haber convertido a 12,000 personas al movimiento de la lluvia tardía en Chicago durante los avivamientos de julio, una cifra que según los registros superó las fantásticas afirmaciones de William Branham sobre sus propios eventos de bautismo. La comparación constante del ministerio de Friedman con el de Branham y el hecho de que Friedman lo superara sugiere una dinámica de competencia inherente dentro del movimiento de avivamiento. Enseñanzas teológicas clave. Las afirmaciones de Friedman de haber recibido visiones de Dios, visitaciones angelicales y otras experiencias sobrenaturales que sugerían la cercanía del fin de los días fueron fundamentales para su ministerio. Mantuvo un ministerio profético y creía que había sido comisionado para advertir sobre el fin de la era. Aunque no se detalla exhaustivamente en todos los fragmentos, una fuente menciona sus pasos para la sanidad. Número 1, mantenerse firme en la expiación confiando que por las llagas de Jesús somos sanados. Número 2, saber que es la voluntad perfecta de Dios sanarte. Esta postura teológica es común dentro de los avivamientos de sanidad, enfatizando la fe y la voluntad divina como prerequisito para la sanidad física. Como evangelista de la lluvia tardía, su ministerio se habría alineado con los principios fundamentales de este movimiento, que surgió en 1948. El movimiento de la lluvia tardía enfatizaba la restauración de los dones espirituales, la imposición de manos con profecía y la creencia de que Dios estaba derramando una lluvia tardía del Espíritu Santo para preparar a la iglesia para la gran cosecha al final de la era. Si bien los fragmentos no profundizan en los matices teológicos específicos de Friedman, más allá de sus visiones y afirmaciones de sanidad, su asociación con este movimiento implica su adhesión a estas distinciones teológicas más amplias. Milagros y prodigios. El ministerio público de William Friedman se fundamentó de manera central en sus propias afirmaciones de sanidad milagrosa. Declaró haber sido sanado de una enfermedad cardíaca en 1946, después de un ayuno de 4 días y posteriormente de cáncer en la pierna en enero de 1947. Una afección que le había causado dolor y sufrimiento. Estas experiencias personales fueron presentadas como una evidencia directa del poder sanador de Dios y de su propia comisión divina. Su ministerio evangelístico y de sanidad fue descrito como asombroso y uno de los primeros en el avivamiento de sanidad. Los informes afirmaban que los sordos y mudos y ciegos fueron sanados y miles se convertían. Durante una campaña en Georgia, el poder de Dios descendió tan fuerte que antes de que Friedman subiera a predicar, las personas comenzaron a ser sanadas en sus asientos. Un testigo relató: una mujer ciega gritó, "Puedo ver", justo cuando comenzó la adoración. Un hombre sordo cayó al suelo llorando al recuperar la audición. No se había hecho ni una oración pública todavía. Niño paralítico camina por primera vez. Durante una cruzada en 1947, una madre llevó a su hijo paralítico de nacimiento. Friedman oró por él con lágrimas y mientras el pueblo adoraba, el niño se puso de pie por primera vez y comenzó a caminar.
Hubo gritos de júbilo, llanto y adoración espontánea. Este evento fue cubierto por periódicos locales y atrajo multitudes en las siguientes campañas. Mujer ciega recobra la vista durante la alabanza. En otra reunión, una mujer completamente ciega comenzó a llorar durante la alabanza, sin que nadie orara directamente por ella. Comenzó a gritar: "Ya puedo ver". Frisma subió al púlpito y dijo: "Cuando Jesús pasa por aquí, ni siquiera necesita que te toque, su presencia sana". Un hombre desahuciado fue llevado por su familia en una ambulancia a una reunión de Frisma. Tenía un cáncer abdominal visible y los médicos habían dicho que moriría en días. Frisma oró por él. Al verlo dijo proféticamente: "No morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas del Altísimo". Esa misma noche el tumor comenzó a desaparecer. Al día siguiente fue al hospital caminando y los doctores no encontraron rastro del cáncer. Testimonios confirman que por carta médica, según publicaciones en sus boletines. Una mujer con columna torcida por artritis, una mujer mayor, encorvada por años, asistió a la campaña. Frisma se le acercó y oró brevemente: "Mujer, enderézate en el nombre de Jesús". Ante miles de personas, la mujer comenzó a estirarse como si una mano invisible la alzara. Terminó de pie, adorando con lágrimas. Se volvió un evangelista después de eso. Niños sin tímpanos. Oye, en una cruzada de Texas, los padres de un niño de 8 años testificaron que nació sin tímpano y por lo tanto era sordo total. Frisma lo ungió y oró. El niño de pronto reaccionó al sonido y comenzó a repetir palabras que nunca había oído antes. Un médico presente examinó al niño y testificó que era imposible médicamente. Mujer estéril que concibió. Una mujer sin matriz, según examen médico, recibió oración y profecía de parte de Frisma. Para esta fecha, al próximo año, cargarás en tus brazos al fruto del milagro de Dios. Al año siguiente regresó a testificar con una niña saludable en sus brazos. La lluvia que se detuvo durante una campaña al aire libre, una tormenta amenazaba con arruinar la reunión. Frisma pidió a todos orar. Mientras oraba, exclamó: "Señor, detén esta lluvia por amor a los que necesitan oír". La nube se detuvo justo sobre la campaña y llovía alrededor, pero no adentro. Este evento fue reportado por medios locales. Sanidades múltiples y conversión de multitudes. En muchas de sus campañas, las sanidades físicas iban acompañadas de salvación masiva. Era común que Frisma hiciera el llamado al altar antes de orar por sanidad y miles se convertían llorando. En varias reuniones, personas testificaron que fueron liberadas de adicciones, demonios y enfermedades mentales. Experiencia de unción extraordinaria en ayuno. Durante un retiro personal de ayuno de 21 días, Frisma testificó que Dios le dio una visión donde vio el rostro de Cristo ensangrentado y su mano extendida hacia mí diciéndome: "Sana a los enfermos, predica mi cruz y no toques mi gloria nuevamente". Después de ese retiro, sus reuniones aumentaron en poder y en milagros. La voz de sanidad documentaba casos más específicos. Caso de ojos viscos, por el que se oró, fue enderezado antes de que cesara la oración. Muchos cuerpos lisiados y gravemente torcidos fueron enderezados. Las personas sordas pudieron oír. Un joven paralizado en brazos, piernas y espalda y con el cuerpo torcido fue llevado a un servicio. Se oró por él e inmediatamente después de la oración caminó derecho y firmemente desde la plataforma sin ayuda. 2 mujeres con cataratas fueron sanadas en el mismo servicio. Una de ellas, identificada como la señora Ray Condor, una joven sordamuda, acudió en busca de salvación y luego de la sanidad pudo oírle en tono de susurro después de la oración. Frisma también fue autor de un libro titulado El Dios de los Milagros. Presencia de Dios y atmósfera de gloria. Muchos testigos aseguraban que la atmósfera en sus reuniones era sobrenatural. A menudo, antes incluso que Frisma predicara, la presencia de Dios llenaba el lugar con tal intensidad que la gente caía de rodillas, lloraba o era sanada en sus asientos. Un testigo escribió:
No era emoción, no era música, era Dios entrando. Uno sabía que estaba en un terreno santo. Friedman tenía una sensibilidad espiritual notable. Detenía la música si sentía que algo no agradaba al Espíritu Santo, o cambiaba su sermón en medio de la predicación si sentía otra dirección divina. Testimonio personal: Friedman no era un empresario, él vivía de lo que predicaba. Su vida fue marcada por oración constante, a veces hasta 8 horas diarias, ayunos prolongados, vida de integridad y amor por las almas. Decía: si Jesús no está en el centro, cierren la carpa. Nunca usó su ministerio para enriquecerse, vivía con sencillez y siempre desviaba la atención hacia Cristo. Fracasos, batallas y retiro del ministerio. Aunque jamás se vio envuelto en escándalos sexuales ni financieros, Friedman se enfrentó a luchas personales y desgaste emocional. Batalló con agotamiento físico extremo. Tuvo que cancelar campañas por problemas de salud. Fue traicionado por colaboradores, lo que le hirió profundamente. Se retiró del ministerio público en la década de 1950, mientras otros evangelistas se volvieron más conocidos. No se sabe con exactitud cuándo ni cómo murió, pero sus últimos años los vivió en paz, lejos de la plataforma, ministrando de forma privada y orando por la próxima generación. Impacto de la profecía de William Branham en 1956. En 1956, William Branham, otra figura influyente en el movimiento, comenzó a profetizar que en 1956 era un momento de cambio y que el movimiento de sanidad terminaría en 1957. Esta profecía, a pesar de la popularidad creciente de Friedman, quien para entonces había eclipsado a Branham, aparentemente tuvo un impacto severo en el ministerio de Friedman. Como resultado directo, en 1956 Friedman canceló sus avivamientos al extranjero, cerró su revista, clausuró su ministerio y se convirtió en pastor de una iglesia en Chicago. Legado e impacto duradero. Aunque no fundó un instituto bíblico como Moody, ni dejó una gran denominación, su legado es inmenso. Fue pionero del movimiento de sanidad antes que Oral Roberts y Allen. Inspiró a muchos jóvenes evangelistas, incluyendo a David Nunn, a W. Grant y a T.L. Osborne. Fue parte del nacimiento de La Voz de Sanidad, la revista clave del movimiento de milagros en los años 40 y 50. Su ejemplo de humildad, oración y poder espiritual fue modelo para una generación completa. Hoy su nombre es menos recordado, pero los frutos de su ministerio aún perduran en miles de vidas transformadas. Últimas palabras y despedida. Friedman, ya anciano y frágil, dijo a sus seres queridos: lo único que quiero es que Cristo haya sido glorificado en mí. Si lo fue, entonces todo valió la pena. Murió en paz, fiel hasta el fin. Su nombre puede no estar en libros modernos, pero está en el corazón de Dios y de miles que lo conocieron como un canal del cielo. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedente en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.